Continuamos con deporte, que es un derecho ciudadano y muy importante. Es algo que hacemos en nuestro día a día. Adelante, María. Efectivamente, el deporte es un derecho y sobre todo de ello tenemos conciencia en los últimos tiempos. Cada vez más la ciudadanía realiza deporte de manera habitual y ya el deporte no es un ámbito exclusivamente reducido a quienes son profesionales del deporte, sino que es una realidad cotidiana. Seguro que tú haces fútbol o haces algún deporte, o cada una de nosotras tenemos una forma de participar del deporte. Y además es una cuestión, es un derecho que reconocen todos los organismos internacionales y que está vinculado con la salud, porque una persona que hace deporte tiene una mejor salud, está relacionada con la inclusión, lo que hablábamos antes, ¿no? Y los problemas de conflictividad social se reducen muchísimo y hay muchos programas súper punteros en los que a través del deporte se realizan procesos de inclusión social y de cohesión social en los barrios. Por lo tanto, el derecho es claramente y debería ser una prioridad. Y aquí a mí me gustaría contraponer modelos, porque el Partido Popular habla siempre del deporte como un lujo, como un espectáculo, como aquello a lo que acceden muy pocas personas. Las personas que llegan a estar en las fotos millonarias que se hacen por el patrocinio de eventos como el golf o la NFL, a los que ni tú ni yo hemos podido acceder, ¿no? Y la mayor parte de los vecinos y vecinas de Madrid no acceden allí. Y en cambio, lo que dejan sin hacer es aquello a lo que sí accedemos el resto de los madrileños, que son las instalaciones deportivas. Y vemos no solamente un presupuesto raquítico, sino además una mala gestión de ese presupuesto, una falta de ejecución y además, y como vemos, una serie de deficiencias que abandonan. Y los centros deportivos y las instalaciones deportivas básicas, hay falta de plazas, hay falta de espacios y además los que hay están en unas condiciones muy malas. Hablábamos antes de los datos, que 2 de cada 3 centros deportivos municipales que tienen la obligación de tener pasada la IT la tengan desfavorable, 2/3, el 67% de ellos, y que de estos haya 14 que no vayan a recibir un euro a lo largo de todo este año, hace que nos encontremos con situaciones como las que nos hemos encontrado el año pasado. Piscinas que tienen que cerrar de un día para otro, con lo que eso supone para las personas que van. Las personas, por ejemplo, mayores. Para las personas mayores, hacer su actividad deportiva, su natación, puede suponer la diferencia entre algunos meses o años de vida, porque es la actividad que les mantiene fuera del sedentarismo. Y así lo podemos ver con muchos ámbitos. En lo que vemos que están destinando recursos en esas fotos millonarias, en las que están muy pocos. Y sin embargo, como digo, para esos 14 centros deportivos nos encontramos situaciones también como la del año pasado con el Centro Deportivo de Retiro del Daoiz y Velarde, que estuvo cerrado pues varias semanas, meses, precisamente porque no se hace ninguna labor de mantenimiento. Y aquí creemos que también hay una labor muy importante de los presidentes de los distritos. Madrid es una ciudad dividida en distritos administrativamente, donde los distritos tienen competencias importantes y una es el deporte. Bien, los centros deportivos municipales tienen una carencia absoluta de mantenimiento y ahí los presidentes de los centros, los presidentes de los distritos deberían hacer una labor de fiscalización mucho mayor de la que lo están haciendo a las empresas de mantenimiento. ¿Por qué digo esto? Porque en 14 de los 18 distritos que tienen centros deportivos municipales de gestión directa, es decir, que dependen directamente del ayuntamiento, en 14 de 18 no han puesto una sola sanción a las empresas de mantenimiento. Yo le animo a esos presidentes a que vayan, como voy yo, a visitar los centros deportivos, a ver las piscinas, a ver las salas de musculación, a ver el moho, las grietas y las goteras que hay en esos centros y le pregunten al director de ese centro o a los trabajadores de ese centro si en ese centro la empresa de mantenimiento está cumpliendo. Si está realizando todas sus funciones, no solo de arreglar lo que no funciona, sino además de hacer una labor preventiva, que es para lo que los madrileños pagamos a las empresas de mantenimiento. No puede ser que cuando no están cumpliendo con sus obligaciones las empresas de mantenimiento, tengamos al ayuntamiento mirando hacia otro lado y dejando perfectamente, no solo que hagan esa falta de mantenimiento, no solo permitiendo y perpetuando esa falta de mantenimiento, sino además prorrogando los contratos. Ahí también prorrogan los contratos. Con las trabajadoras de las escuelas infantiles para no pagarle 300 euros al mes y con las empresas de mantenimiento para no sancionar a aquellas que no cumplen con todas sus obligaciones. Y de verdad que lo sepan los vecinos de Madrid, que hay piscinas de nuestra ciudad que ellos mismos nos alertan muchas veces. Yo tengo mi correo abierto y a mí me llegan reclamaciones de muchísimos vecinos de Madrid. Piscinas en condiciones que no son las óptimas y desde luego fuera de la normativa, con grado de CO2 o de otro tipo de mediciones químicas y de materia higiénico-sanitaria que no cumplen la normativa. Lo mismo ocurre con los centros deportivos. Es que podríamos hablar de tantos y de todos ellos y es de lo que solemos hablar en las comisiones. Y la respuesta suele ser
que vivimos en Madrid, en distintos Madrid, porque para ellos somos la capital del deporte y, como digo, para nosotros somos esa capital en la que el 82% de las reclamaciones, y son datos que recibe el ayuntamiento por parte de vecinos, son por deporte. Así que el ayuntamiento no nos puede decir que no exista un problema. Existe un problema y ellos mismos y ellas mismas lo tienen. 8 de cada 10 vecinos que dedican su tiempo a teclear una queja, porque además no todos lo hacemos, y solo pones una queja cuando el problema es grave. Si consideras que, yo qué sé, si se han saltado una clase, todas las que tú has ido, y no te la han dado, pues a lo mejor no pones la queja. Tú pones la queja cuando te han dejado sin clase a lo mejor durante un mes. Y eso está pasando en nuestra ciudad, por eso el 82% de las reclamaciones lo son. La brecha de género. A mí este tema me parece súper preocupante. Que haya una prueba de que existe una brecha de género profunda entre el deporte femenino y masculino en los deportes de equipo, pero que no existe esa brecha en los deportes individuales. Por lo tanto, eso demuestra, es decir, si tú coges el número de mujeres y hombres que van a un gimnasio, por poner un ejemplo, es el mismo. No existe una brecha de género ahí, es decir, no hay diferencia entre el deporte que hacemos hombres y mujeres. ¿Qué ocurre, en cambio, con los juegos deportivos municipales? ¿Qué ocurre con los equipos, con los deportes de equipo? Que hay muchísimos menos participantes mujeres. Y ahí es donde constatamos que existe una brecha de género. Como existe esa brecha de género, entendemos que es el ayuntamiento el que tiene que hacer una labor para la promoción de ese deporte femenino y para garantizar que una niña, cuando tiene 13 años y los deportes pasan a ser, los equipos pasan a ser no mixtos, siga pudiendo hacer deporte y no se quede ahí paralizada. ¿Qué encontramos por parte del ayuntamiento para hacer frente a este problema? Pues encontramos una actividad de autoprotección. Es decir, un programa específico para mujeres, para autoprotección. ¿Qué tendrá que ver la promoción del deporte femenino con que a las mujeres les den clases, que seguro que son estupendas, de cómo autoprotegerse ante agresores? No tiene nada que ver la promoción del deporte más femenino con lo otro. Y lo que hace el Ayuntamiento de Madrid es una serie de conferencias y una gala. Si creemos que podemos acabar con la brecha de género del 40% en el deporte femenino, con una gala y una serie de conferencias, creo que tenemos una realidad muy distorsionada. 0 euros reales para reducir esa brecha. Y luego hablábamos sobre todo de la falta de plazas públicas. En este caso, además, tenemos que unirlo a una falta absoluta de transparencia por parte del ayuntamiento. Nosotros sabemos que hay miles de ciudadanos, pero decenas de miles de ciudadanos que se quedan en lista de espera en un centro deportivo. Decenas de miles. ¿Qué ha hecho el ayuntamiento para reducir esa lista de espera? No es que haya agilizado los procedimientos, no es que haya ampliado el número de plazas, no es que haya mejorado los centros deportivos, no. Ha hecho un decreto la delegada del área de deporte para decir que las listas de espera se dejan de contabilizar a partir del doble, que tenemos el doble de personas en lista de espera del número de plazas disponibles. Te pongo un ejemplo. Si hay una clase de natación para 20 personas, y tenemos ya 40 personas en lista de espera, es decir, el doble del número de plazas ya se deja de contabilizar. Es decir, a la número 41 que quiere llegar a la clase y meterse en la lista de espera no la contabilizamos. Eso está dejando fuera a miles de ciudadanos simplemente de ser contabilizados como lista de espera. Esa es la transparencia y esa es la buena diligencia con la que está gestionando el Ayuntamiento de Madrid el deporte municipal. Y como digo, hablamos de un problema muy muy grave, que es el de el mal estado de las infraestructuras, y yo lo sé porque creo que es el motivo, ahora con las escuelas infantiles están empatados, pero entre escuelas infantiles y deporte es el motivo por el que más vecinos y vecinas me escriben a mis redes sociales o al correo electrónico público del Ayuntamiento de Madrid, porque lo ven cada día, porque lo padecen cada día, trabajadores y trabajadoras también que se encuentran en situaciones, por ejemplo, con niveles de cloro que están fuera de la normativa, y eso supone una exposición al trabajador durante 8 horas a problemas que le pueden derivar en problemas respiratorios o en problemas de otro tipo, ¿no? Volvemos a la gestión, a los dos valores con los que yo creo que gestiona, o los dos principios con los que no lo voy a llamar valores, con los que gestiona el Ayuntamiento de Madrid el deporte: el abandono y la improvisación. Y ese abandono se puede ver en ese mirar hacia otro lado, en ese seguimiento que no existe a esas empresas de mantenimiento, y en esa mala gestión o esa improvisación se puede ver en lo que antes mencionábamos en los datos, como que ese presupuesto que se aprueba en Cibeles, ese presupuesto que han trabajado, se supone, conociendo la realidad de la ciudad de Madrid, acaba teniendo que verse modificado en el 90% de las ocasiones. ¿Qué quiero decir con esto para que nos entiendan los vecinos y vecinas de Madrid?
El presupuesto está dividido en conceptos, es decir, tú has previsto que vas a destinar al centro deportivo La Concepción, me lo invento, 500.000 euros. Bueno, pues en el 90% de los casos, esas previsiones que teníamos no se cumplen. Es decir, no destinamos el dinero que habíamos dicho que íbamos a destinar a La Concepción, se lo acabamos destinando a otros centros porque surgen necesidades que no se preveían, lo cual demuestra que conocen muy poco el deporte en Madrid, porque tú no puedes pensar que no vas a necesitar dinero para Daoiz de Velarde o para Gallur o para La Concepción, y eso es lo que nos estamos encontrando, y así ocurre lo que ocurrió el año pasado en Retiro, que se acaba cerrando un centro deportivo. Ha habido momentos que yo lo he llamado directamente el caos deportivo de la ciudad de Madrid. Ha habido momentos que teníamos varias instalaciones enteras cerradas. Ha habido momentos donde se han cancelado clases y a día de hoy ocurre de un día para otro cientos de clases, lo que deja fuera a cientos de vecinos y de vecinas. Y yo creo que en definitiva, y aquí también apelo a ese cambio que se tiene que producir dentro de un año, lo que hay es una diferente concepción de la gestión, de lo que significa el deporte. El deporte como derecho para la mayoría o el deporte como una oportunidad para hacerse fotos, para transformar, por ejemplo, una institución pionera como fue IFEMA para que venga la Fórmula 1. ¿Quién está pensando en el valor de los vecinos, en la capacidad de los vecinos de hacer deporte cuando apuestas por la Fórmula 1 en lugar de apostar, como hemos pedido que se haga, por ejemplo, por el deporte base, para que todos los clubes, para que en esta ciudad no haya cientos de clubes que se quedan sin espacios públicos? Pues eso es lo que nos estamos jugando en una piel muy cotidiana o en un sentir muy cotidiano para nuestros vecinos. Nos estamos jugando el deporte para la élite o el deporte para el resto de los ciudadanos que hacemos actividad todos los días. Viva el deporte, que nos gusta a muchos y a muchas. He aprendido muchísimo y me voy encantada. ¿Cómo te vas tú, corazón? Bueno, Helen, yo me voy encantada. Espero poder volver para que sigamos analizando esta realidad, y te agradezco mucho que hagas este programa, que acerques la política, que la política somos todos, ¿no? Yo un día entré en política porque quiero ayudar o mejorar la vida de mis vecinos, y espero que mis vecinos también quieran entrar en política, y actividades como la tuya hacen que sea más fácil entender a qué nos dedicamos quienes estamos en este lado y animar a quienes están en el otro a implicarse también en la solución, porque nos va la vida a todos y a todas en ello. El Partido Popular lleva mucho tiempo trabajando un terreno y haciendo que sea muy hostil para el resto, y yo creo que nosotras en red y desde la radio comunitaria vamos a conseguir hacerlo. Muchas gracias por tus palabras y muchas gracias a las personas que habéis venido hoy también. Rodar en bici, sentir la brisa, batea con fuerza,